Yo estoy seguro que en la casa donde crecí y que fue construida por mis abuelos en los años 60, ha sido habitada por varias entidades con el transcurso de las décadas. Es una casa de 2 pisos. Mis padres y yo dormíamos en el segundo piso y mi hermana y mis abuelos en el primero. Todo comenzó hace aproximadamente 15 años. La primera que empezó a ser atacada por estos entes fue mi hermana mayor. De repente empezó a sufrir de parálisis del sueño muy frecuentemente. Tal vez científicamente esto no está relacionado a nada paranormal, pero en mi cultura a esto se le refiere como se le subió el muerto. Al principio pensábamos que ella solo estaba teniendo pesadillas y no le pusimos mucha atención, pero después fueron tan frecuentes que a todos nos empezó a preocupar la salud de mi hermana. Poco tiempo después, los ataques hacia ella se fueron intensificando. Varias veces por la noche se levantaba gritando, porque había una fuerza invisible que la jalaba fuertemente del pelo. Recuerdo que mi abuela rápidamente corría hasta su cuarto y empezaba a echar agua bendita y a rezar con mi hermana. En una ocasión que le estaban jalando el pelo, parecía como si esa entidad le estuviera soplando en la cara. Una de las cosas que más nos aterró a todos fue una noche en la que mi mamá, mi hermana y yo estábamos en la sala mirando televisión. En ese momento mi hermana entró como en un trance estando despierta. Con horror mirábamos cómo su cuerpo empezó a temblar y también cómo desesperadamente trataba de hablar, pero no podía. Después de unos momentos por fin esa entidad la liberó. Ella toda aterrada lloraba. Claramente mirábamos cómo se puso pálida del miedo. Después de un rato mi abuela llegó con su agua bendita y hasta mi abuelo, que era muy escéptico, se le miraba el gesto de horror en su cara. Mi abuela tenía la creencia que para tener un tipo de protección contra las fuerzas negativas, la persona afectada tenía que ponerse una prenda de su papá y que esto serviría como un tipo de escudo espiritual. Así que esa noche le pusimos el cinto de mi papá y la dejé dormir en mi cuarto. Esa misma noche me dijo que tenía sed y que si le podía traer un vaso de agua. Yo bajé a la cocina y ahí estaban mis padres platicando. Agarré un vaso de vidrio y lo llené de agua. Cuando subí las escaleras y iba a entrar a mi cuarto, el vaso literalmente explotó en mi mano, causándome varias cortadas. Mis padres inmediatamente subieron al escuchar todo lo que había pasado. Estaban en un estado de shock, mirando todos los pedazos de vidrio en el suelo. Como se pueden imaginar, esa noche nadie pudo dormir del susto. Desde esa noche mi mamá y yo empezamos a tener parálisis del sueño también. A ella solo le pasaron un par de veces, pero a mí, hasta el día de hoy me sigue pasando frecuentemente. También empezamos a escuchar muchos ruidos extraños por la noche. Las sillas se mueven, las puertas se azotan fuertemente. También escuchamos los trastes moverse cuando no hay nadie en la cocina. E incluso un día mi abuela llamó a la policía cuando estaba sola, porque pensó que alguien se había metido a la casa. Pero cuando los oficiales la revisaron, no encontraron a nadie. Por todos estos sucesos, mi hermana decidió platicar con el padre de la parroquia local. Después de contarle todo lo que nos estaba pasando, el padre concluyó que un alma perdida estaba habitando nuestra casa y que por alguna razón trataba de que notáramos su presencia. Mi hermana se sintió un poco aliviada al saber que el espíritu no nos quería hacer daño, e incluso empezó a llamarlo Samuel. Desde entonces nos dimos a la tarea de tratar de averiguar quién era Samuel. Teníamos un par de teorías. La primera era que cuando mi abuela era pequeña, todos los días cuando salía de la escuela, en su camino a casa pasaba por un cementerio, y un día, en una tumba miró unas flores bonitas y decidió llevárselas a casa sin decirle a nadie. Esa noche se levantó siendo jalada de los pies por una fuerza invisible que quería tumbarla de la cama. Ella sintió que lo que sea que fuera, quería esas flores de regreso. Levantó a sus papás y tuvo que contarles lo que había hecho. Después de que le dieron una regañada, en la mañana fueron al cementerio y regresaron las flores en donde estaban.
y mi abuela pidió perdón por haberse llevado las flores. Desde ese día ella aprendió a nunca más llevarse nada de un cementerio. Nosotros pensábamos que tal vez esa entidad la siguió desde niña, y así fue como llegó a nuestra casa. Con el paso del tiempo, nos hemos acostumbrado a tener esta entidad en la casa, y aunque en estos últimos años no ha estado tan activo, aún de vez en cuando podemos sentir su presencia alrededor de nosotros. Cuando yo tenía 10 años, mi papá recibió una muy buena oferta de trabajo en Florida. Mis papás rentaron una casa vieja y tenían planeado en 1 o 2 años comprar una casa. A tan solo un par de semanas de habernos movido a esa casa, cosas extrañas empezaron a suceder. Mi hermano tenía muchos juguetes y tenía la costumbre de acomodarlos en cierto orden, pero muchas veces en la mañana amanecían completamente revueltos. Y como era de esperarse, me echaba la culpa a mí de todo. Seguido las cosas se desaparecían y volvían a aparecer en lugares muy extraños. Mis juguetes aparecían en el baño y los de mi hermano aparecían debajo de mi colchón, y como siempre me echaba la culpa. Poco tiempo después, empecé a tener muchas pesadillas. Mis papás le llamaban pesadillas, pero yo estaba seguro que todo pasaba cuando yo estaba despierto, pero ellos no me creían. En las noches cuando me acostaba, de repente miraba una mujer flotando en el aire. Parecía como si estuviera colgada. Su piel era blanca y tenía el pelo negro rizado. Traía un vestido blanco, el cual tenía unas flores bordadas. Nunca hizo ningún tipo de ruido. Solo me miraba con mucho odio mientras su cuerpo se balanceaba en el aire. Era como si en su mirada se reflejara todo el odio que una persona pudiera llegar a sentir por otra. Yo no me podía mover, no podía mirar hacia otro lado. Me costaba mucho poder respirar. De repente, así como llegaba, poco a poco se desvanecía enfrente de mis ojos. Ya cuando volví a tener el control de mi cuerpo, empezaba a gritar despertando a todos en la casa. Ya cuando me había pasado esto varias veces, un día escuché a mis padres teniendo una fuerte discusión y diciendo que nos íbamos a ir de esa casa. Una semana después, ya estábamos en nuestra nueva casa e inmediatamente cesaron las apariciones de esa mujer y todo volvió a la normalidad. No fue hasta como 10 años después que mi mamá me contó las verdaderas razones por las cuales nos movimos de aquella casa. Ella me dijo que había hablado con la vecina y que le había contado todo lo que me estaba pasando. Aquella señora le contó que un par de años atrás, antes de que nosotros viviéramos ahí, vivía una pareja con una niña, a la cual le había pasado exactamente lo mismo que a mí. Describía a la misma mujer, flotando en el aire, con su vestido blanco con flores bordadas. La vecina también le contó que nadie duraba más de un año en esa casa. Después de eso mi mamá empezó a averiguar sobre el pasado de la casa, y fue así que una pareja de ancianos le contaron a mi mamá que una mujer se había suicidado en esa casa al principio de los años 60. Después de mucha averiguación, mi mamá pudo encontrar la copia de la noticia en el periódico. Era una mujer de 30 años que sufría de trastornos mentales. Se había colgado en donde había sido mi cuarto. Yo nunca miré la foto del periódico, pero mi mamá me dijo que era una mujer de piel blanca y cabello negro rizado. Ya han pasado muchos años desde entonces, y honestamente solo deseo que esa mujer haya encontrado la paz.